Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Entonces, esta tarde el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros continúa en la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. ¿Se recuerdan que estamos en esta carta? Ya estamos en la segunda carta, estamos en el capítulo primero. Y bueno, semana pasada estuvimos abordando desde los versículos 5 al 10 y hoy estaremos en el 11 y 12. Por razón de tiempo no voy a estar haciendo un resumen, pero sí tal vez tocando algunas de las cosas que nosotros vimos la semana pasada en el correr del mensaje de hoy. Bueno, el título del mensaje de hoy es Andar dignamente. ¿Por qué y cómo? Una vez más, andar dignamente. ¿Por qué y cómo? Y vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo primero, y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. ¿Estamos todos ahí? Yo voy a estar leyendo, y no sé si se puede pasar aquí atrás también, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. No porque Reina Valera esté mal traducida, pero sí por el hecho que en la Nueva Traducción Viviente, en este texto, en estos dos textos en particular, nos ayuda a entenderlo más fácilmente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tal vez tú tienes Reina Valera u otra versión, yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, vuelvo a repetir, porque nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a ponernos de pie? Bueno, vamos a ponernos de pie. Andar dignamente. ¿Por qué y cómo? Y dice así la palabra del Señor. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan de una manera digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Versículo 12, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque esta es tu voz, esta es tu palabra. Y como tu palabra tiene el poder inherente, el cual no le podemos agregar ni tampoco quitar. Y te pido, mi Señor, que seas tú, Padre, ministrando la vida de tu siervo, y que seas tú el maestro esta tarde para que tu Espíritu Santo ministre en cada corazón de acuerdo a cada necesidad. Yo te pido, mi Dios, que cumplas de acuerdo a tu promesa en cada uno de nosotros, tu voluntad, y que tu nombre, oh Cristo, sea exaltado para la gloria y alabanza tuya, Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Yo voy a hacer una introducción, voy a usar un ejemplo con su permiso, que tal vez no a todos los que están aquí les va a gustar. Pero si hay algo que tengo por seguro, aunque tal vez nos guste a todos, este ejemplo nos va a ayudar a entender claramente lo que Dios nos quiere enseñar con este mensaje. Y es un ejemplo del mundo del deporte, es un ejemplo del mundo del fútbol.
Y aunque a todos tal vez no les guste el fútbol, vuelvo a decir, voy a citar este ejemplo porque es algo actual y algo que nos ayuda directamente a entender lo que Dios quiere hablar. Y para eso voy a citar un artículo, una porción, mejor dicho, de un artículo que está en la página Sport Judge, que dice lo siguiente, y voy a citar. Mason Greenwood, un jugador profesional que estaba en el Manchester United, fue acusado por diversos cargos de violencia doméstica, abuso y otros más por su novia Harriet Robson. Esto ocurrió el día 30 de enero de 2022, cuando la policía de Manchester lo arrestó, pues fue acusado por su novia en ese momento de violencia doméstica y abuso sexual, por lo cual comenzó una larga denuncia que terminó por resolverse hace apenas unas semanas. Su caso fue archivado por la justicia local en febrero de este año 2023, luego de que la propia persona que le había denunciado retirara los cargos, pero el Manchester United condujo una investigación privada. Después de esta investigación, llegaron a la conclusión de que él era realmente inocente de lo que se estaba acusando, pero de igual forma, este talentoso deportista y jugador de fútbol no seguirá en el equipo del Manchester United, por lo cual le están buscando un nuevo destino. Fin de la cita. Mismo aunque él fue desestimado de sus cargos y fue hallado inocente, el club no quiso a este jugador, aunque es un tremendo y prometedor deportista y el club lo necesita. Pero el tema está en que esto que ocurrió con él no representa los valores que el club tiene como importantes. Esto que él hace o de lo cual fue acusado es una mancha para la imagen del club Manchester United. Por lo tanto, más allá de ser un excelente jugador, no continuará jugando con ellos. Por supuesto que este no es el mejor ejemplo para explicar algo referente a la palabra de Dios, pero sí nos deja ver algo que si en algo tan, no diría sin importancia, pero que algo que ese ámbito en el área del entretenimiento, algo en lo cual fue encontrada la persona inocente y sus cargos se fueron retirados, mismo así el club decidió removerlo porque esta persona no estaba representando dignamente aquellos principios o valores que el club quiere representar. Y digo algo más, mismo aunque este acontecimiento hizo parte del área privada de este jugador, no fue algo que fue hecho en el momento en el cual estaba trabajando para el club, sino que era algo del ámbito personal. Mismo el club con todas esas, vamos a decir, cosas que tal vez uno podría decir que no eran importantes, dijo, ¿saben qué? No puede jugar más para nosotros. ¿Por qué? Porque no representa los valores o los principios que nuestro club quiere representar. Es un muy buen jugador, es un muy buen deportista, eso que hizo fue fuera en su ámbito privado y personal, pero mismo así no representa lo que queremos que el Manchester United represente. Y esto a nosotros nos debe llamar la atención, porque si en algo tan mínimo comparado con lo que es la iglesia de Cristo, es tan importante la forma en la cual una persona lleva su vida en un club de fútbol, cómo lleva su vida personal,
eso me hizo pensar mucho a nosotros en la forma en la cual yo en muchas ocasiones soy tentado a pensar de cómo debo de llevar mi vida, siendo que soy un representante o parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, aquello que nosotros leímos recién, él les dice a los hermanos de Tesalónica que tengan o que vivan una vida digna de su llamado. Una vida digna, o sea, una vida de acuerdo, que esté en congruencia de a dónde los hermanos de Tesalónica ahora pertenecen. Parecía que hubiésemos estado de acuerdo con la pastora, pero la pastora no sabe, en el momento que yo estoy preparando los mensajes, no sabe los pasajes que yo estoy poniendo. Pero justamente ella citó uno de los pasajes que nos hace referencia a eso, que está en Efesios capítulo 5, versículo 8, que dice de esta forma, dice, porque en otro tiempo, anteriormente erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien lo que haced con ellas es reprenderlas. Andad de acuerdo al llamado el que se les ha hecho. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, a estos hermanos, que vivan conforme a la nueva identidad que ellos tienen en Cristo. Y nosotros por un lado tenemos testimonios de personas por las cuales el nombre de nuestro Señor, el nombre de Cristo es blasfemado, como nos dice en la carta a los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el testimonio de personas que dicen ser cristianos, pero que viven de una forma que no es digna conforme al supuesto llamado que han tenido. Dicen ser cristianos, dicen ser hijos de luz, pero andan como hijos de las tinieblas. Andan en las obras de las tinieblas. ¿Ustedes han escuchado esto alguna vez? Tal vez invitando a alguien a venir a la iglesia o a alguna reunión, o mismo hablándole de Dios. Ustedes tal vez en algún momento, estoy seguro que han escuchado esto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mira a fulano o a fulana, va a la iglesia y hace cosas peores que yo. ¿Han escuchado eso en algún momento? ¿Para qué entonces yo voy a ir a la iglesia? Si bien no es una razón, por supuesto, no es una excusa, es por causa de esos testimonios que el nombre de Cristo, que el evangelio del Señor en muchas ocasiones es blasfemado. Personas que dicen seguir a Dios y personas que a veces hasta van a la iglesia, pero en el momento de hacer un negocio son deshonestos. En el momento de hacer un negocio con tal de tener ganancia, engañan a las personas. Personas que a veces dicen ser cristianos, pero en el momento en el cual están manejando el dinero, se les brota la ambición y se hace visible a los que están de su alrededor. Siempre está tratando la manera de sacar ventaja en todo aquello que puede. Tenemos por este lado también aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que cuando pecan no se sienten mal. Andan felices, que dicen tal vez ser cristianos, pero andan felices ahí en la barra donde estaban antes también felices.
Dicen ser cristianos, pero andan felices en las tinieblas, andan felices fornicando, andan felices mintiendo. No les incomoda la vida que están llevando. Se olvidan que era en otro tiempo que eran tinieblas, mas que ahora han sido trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Están en tiniebla y participan de las obras de las tinieblas, pero en el caso de algunos, ahora están en luz y ya no deberían de estar participando más de las obras de las tinieblas. Y se ponen a jugar, a coquetear con la vida del mundo y con la vida de Dios. Y eso es muy peligroso. Tengo un caso que, bueno, mi esposa conoce, alguno tal vez más aquí lo conoce también, que fue cuando yo recién me había convertido, había un año y medio. Y era alguien que estaba enseñando en ese momento discipulado. Y yo estaba participando de esas clases de discipulado con esta persona. Dios la había bendecido en gran manera y su expectativa o su pedido para Dios en el momento en el cual él estaba enseñando la clase, él compartía que él quería dos cosas del Señor y que una que quería casarse y otra que quería ganar una demanda que tenía por $120,000, que la quería ganar para ahí él poder estar ya más cómodo económicamente. Por la bondad de Dios, ambas cosas se dieron en su vida. Este muchacho se casó y este muchacho también ganó la demanda. Mas esto no fue lo más interesante que ocurrió con él. Lo más interesante fue que, no sé por qué razón, él comenzó a estar, por un lado, en el camino de luz, pero por otro lado, coqueteando con el camino de las tinieblas. Y comenzó poco a poco a volver a la antigua vida que él tenía. Comenzó a ir a las barras, comenzó a frecuentar aquellas cosas que él tenía anteriormente y que nos contaba, de las cuales el Señor lo había liberado. Para hacer esta historia corta, esto concluye con algo muy triste. Cuando un domingo nos enteramos en un evento que estaba siendo hecho en nuestra iglesia, que a este muchacho estaba preso. La razón de estar preso era que había matado a 2 mujeres en Newark en un accidente de tránsito. Saliendo borracho de una de estas barras, la policía lo comenzó a seguir. Él no se quiso detener y empezó a andar a gran velocidad por aquí cerca en Ironbound. Y 2 mujeres se atravesaron, las cuales perdieron la vida en ese momento. Yo no sé si todavía continúa en la cárcel o no, no tengo el dato, no sé. Lo que sé que en la cárcel sí se terminó de convertir. Pero ¿qué voy con esto? Que no debemos de estar de esa forma. Porque el Señor nos ha llamado no para andar o vivir o tener una vida digna de las tinieblas, sino que el Señor nos ha llamado a todo lo contrario, a tener una vida digna a la luz a la cual nosotros hoy pertenecemos, a la luz de Cristo. Aquel que alumbró nuestra oscuridad en nuestra vida. Es todo lo contrario. Que vivamos de una manera que nos identifiquemos realmente como hijos de Dios. Claramente nosotros sabemos que esto no es un camino de perfección, de nunca equivocarse, pero es un camino que cuando nos equivocamos y peor aún cuando pecamos en contra de Dios, nos consume la tristeza interna de saber de que las tinieblas no hacen parte de nuestra vida, que nosotros no militamos de ese lado, sino que por lo contrario es del lado de Cristo. En el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, se nos dice que estos hermanos se habían convertido de los ídolos a Dios. Eso está en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, donde ya lo vimos. Y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. O sea que Jesús no únicamente lo había convencido
en un cambio de forma de pensar, sino que también los había convencido de un cambio de forma de vivir, de servir a los ídolos a servir al único Dios verdadero. Este es el poder del Evangelio que transforma y convierte el corazón y la vida completa de las personas. No es algo que convence el entendimiento y la razón, sino que es algo que transforma la manera en la cual aquella persona vive completamente. Porque su posición ya no son las tinieblas, sino que su posición es la luz de nuestro Señor. Y esto es así de una manera en la cual, más allá de que venir el domingo a congregarse, más allá de una manera de tener su Biblia abajo del brazo, va más allá de eso. Su vida completa cambia. Su vida completa cambia en su casa, en su hogar, con su familia. Su vida completa cambia en su trabajo. Su vida completa cambia cuando nadie lo ve, cuando está a solas. Tiene una vida que es congruente a la posición espiritual que tiene. ¿Cuántos de nosotros como inmigrantes muchas veces queremos vivir aquí en Estados Unidos como si fuese nuestro país, ¿no es verdad? En muchas ocasiones al comienzo pasa así y extrañamos muchísimo y estamos en ese vaivén de que nos volvemos o nos quedamos, porque queremos vivir en Estados Unidos de la misma manera que vivíamos en nuestros países de origen. Sin embargo, nuestra posición geográfica cambió y junto con eso, nuestro estilo de vida tiene que acomodarse a esta nueva posición geográfica que me encuentro. De la misma forma, cuando la posición espiritual es cambiada y somos trasladados de las tinieblas a la luz, la posición espiritual ha cambiado, por lo tanto, mi vida va a ser afectada positivamente para la gloria de Cristo. Eso te va a llevar, mis amados hermanos, a una negación de algo que tal vez tú antes considerabas bueno, pero una negación que tal vez antes considerábamos bueno por algo mejor. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, le dice de esta forma: Timoteo, ten en cuenta algo, que Pablo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Pero Timoteo, tú has sido enrolado en el mejor ejército que pueda existir. Por lo tanto, yo antes de ir a las preguntas y respuestas de cómo podemos llevar a cabo una vida congruente con nuestra posición espiritual y por qué hacerlo, antes de eso yo quiero aclararte algo esta tarde. El llamado a vivir una vida digna como hijos de Dios no es un llamado que hace un religioso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando se empiezan a abordar estos temas, se dice que esto es religiosidad. No es tampoco un llamado que hace un fariseo, de que es algo externo que nosotros tenemos que hacer. El llamado a vivir una vida congruente a lo que nosotros somos, una vida digna, es un llamado de Dios.
Y todo aquel el cual diga que eso está asociado con religiosidad o con legalismo o fariseísmo, está yendo en contra de un llamado que Dios le hace a su iglesia, a su cuerpo, la cual Él compró a precio de sangre. No es un llamado que yo estoy haciendo, que el predicador hace, que un pastor hace. Es el llamado que Dios está haciendo. Porque eso es congruente con la posición espiritual que esa persona tiene. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Cómo puedo llevar una vida digna del llamado que es recibido? Bueno, en el comienzo del pasaje que leímos, comienza de esta forma. Dice, así que seguimos que orando por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los ayude. Pablo les dice, ¿saben qué, hermanos de Tesalónica? Nosotros estamos orando por ustedes. Estamos orando por sus vidas. Estamos orando para que Dios los ayude a tener una vida digna conforme al llamado que han recibido. Ellos se encontraban en una posición en el que ser cristiano, en lugar de traer beneficio para la vida diaria y facilitarla, a la vida diaria se las hacía más difícil. Estaban realmente en una guerra. Estaban en persecución, estaban en dificultad estos hermanos. Pero Pablo junto con Silas y Timoteo les dicen, ¿saben qué? Para esta guerra nosotros tenemos un arma espiritual que es poderosa en Dios para llevarlos a vivir conforme a al llamado que ha sido hecho. Y oramos para que Dios los ayude a vivir de una forma digna. Y vaya que Pablo tenía la experiencia de vivir el poder de Dios mediante la oración cuando estaban dificultades. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pablo junto con Silas estaban en la cárcel en Hechos capítulo 16? Que luego de haber sido castigados físicamente, eso está en Hechos 16 desde el versículo 22, lo voy a parafrasear nada más. Luego de haber sido castigados físicamente, de haber sido azotados, fueron puestos en la parte más segura y con cadenas de la cárcel y con guardias. Y la palabra de Dios nos dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas Silvano se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos les escuchaban. Se pusieron en un momento de incertidumbre, de no saber cuál sería el desenlace de todo esto. Pablo se pone a orar junto con Silvano y a comenzar a cantar himnos y alabanzas a Dios. Y todos los presos que estaban a su alrededor escuchaban estas oraciones y estos himnos que en el medio de las cadenas Pablo estaba haciendo juntamente con Silvano. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su simiente, y lo que ocurrió ahí fue que al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando Pablo le dice, hermanos de Tesalónica, ustedes están en un momento difícil, ustedes están en dificultad en donde tal vez los que están ahí alrededor dirán, estos cristianos, ¿qué van a hacer? Van a negar a su Cristo, la vida se le está haciendo más complicada, más difícil. Pablo sabía que la oración, que la alabanza elevada a Dios en el momento de la dificultad es aquello que es necesario para la fortaleza que necesitamos en Dios para vivir dignamente al llamado que hemos recibido. Qué importante esto. Qué interesante. Nosotros generalmente la oración la tenemos como el último recurso.
Es más, llamamos a alguien para que ore por nosotros cuando ya hemos agotado todas las opciones que teníamos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, continuamos orando por ustedes para que Dios les dé el poder para vivir dignamente conforme al llamado que han recibido. El poder que nos da Dios para vivir conforme al llamado de una manera digna, para llevar una vida digna, no es posible hacerlo si no hay vida de oración. No es posible hacerlo si en el momento de dificultad, de tribulación, de presión sobre mi vida, yo no llamo a alguien diciendo, ¿sabe qué? Por favor, ora por mí. Estoy atribulado. ¿No hizo Jesús acaso eso? Dice que él estaba angustiado hasta la muerte y le pide a sus discípulos, oren por mí. Nosotros a veces nos creemos más fuertes que Jesús. No, yo puedo llevarla. No, está todo bien. No, no hay problema ninguno. La oración, mis amados hermanos. ¿Cómo vivimos dignamente conforme a nuestro llamado? En segundo lugar, vivimos conforme a nuestro llamado. Llevamos una vida digna, movidos por la fe. Vuelvo a repetir, movidos por la fe. La oración de Pablo es por ellos, que Él les dé el poder. ¿Que quién les dé el poder? Dios les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe mueve a hacer. Que la fe mueve a hacer. Que el poder de Dios esté sobre ustedes. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo, concretar todas las cosas buenas que la fe mueve a hacer. Nosotros generalmente tenemos el pensamiento con respecto a la fe de que simplemente es una creencia. ¿No es verdad que a veces en conversaciones superficiales decimos, bueno, esa es tu fe? ¿No es así? Eso es tu fe, eso es lo que tú crees. O sea, algo que no va más allá de una mera convicción. Bueno, eso es lo que yo creo, eso es lo que estoy convencido. Tú puedes creer y estar convencido de otra cosa y esa es tu fe. Sin embargo, Dios le llama a ese tipo de fe, que es simplemente una convicción, presta atención. Dios le llama una fe muerta. Porque la fe bíblica, la fe verdadera, la fe auténtica, es una fe que produce obras. Y no solamente obras, sino que produce buenas obras. La fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso es como nos dice justamente en la carta de Santiago capítulo 2, dice versículo 14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovecha que si alguno dice que tiene fe? ¡Uy, yo tengo una fe tremenda! ¿De qué te sirve? ¿Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá hacer algo a través de esa fe que únicamente es una convicción en su interior? Y si un hermano o una hermana están desnuda y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, id tranquilos, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu fe? ¿De qué sirve que me digas que sos cristiano? ¿De qué me sirve que digas que crees en Dios? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El apóstol Pablo les dice, la fe que Dios ha dado a ustedes
y que el poder de Dios puede llevarlos, puede hacer que lleven a cabo, es una fe que no es mera convicción, es una fe que hace parte de la forma en la cual ustedes van a vivir. Va a afectar de manera positiva la vida de ustedes. La fe es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien me dice a mí, yo tengo una fe tremenda. Yo puedo, les pregunto algo. ¿Hay un sensor de fe? ¿Verdad? Pues supongamos, ¿verdad? Que algunos de los que estamos acá dice, pastor, yo tengo una fe que usted no se imagina, tremenda. Y viene otro al lado y me dice, pastor, él tiene fe, una fe tremenda, yo no lo aseguro, pero mi fe no se compara. Es la tremenda fe. Ahora, ¿cómo yo sé? Si no puedo ver. Lo que muestra la fe auténtica son las obras. Las obras son el fruto de una auténtica fe. Si no hay obras, la fe que se proclama no sirve absolutamente para nada. Hay una historia de un equilibrista. Esta historia es una historia verdadera, que es el equilibrista es un francés llamado Charles Blondin. Y este equilibrista, él era capaz de hacer hazañas que nadie podía hacer. Trucos increíbles en la cuerda floja. Y en este caso él los hacía en su lugar, donde nació, en París, en Francia. Hacía actos de acrobacia a grandes alturas y que a la vez estos actos entretenían muchísimo, pero también espantaban a los espectadores por el riesgo que tenía. Él realizaba actuaciones una tras otra. Por ejemplo, él hacía acrobacias con los ojos cerrados, ponía también vendas en sus ojos y empujaba una carretilla y pasaba de un extremo al otro a 50 o 100 pies de altura. Y entonces un inversionista americano de espectáculos decidió traerlo para aquí y que este equilibrista, Charles, hiciera su espectáculo aquí, siendo lo siguiente. Este inversionista de espectáculos era William Niblo, quien leyó acerca de este hombre, y él dijo al equilibrista, yo no creo que puedas hacer tú el siguiente acto. Él le escribió a él y le dijo, yo no creo que tú puedas hacerlo. ¿Cuál acto? Dice, bueno, que tú puedas pasar, esto realmente ocurrió, que tú puedas pasar de un lado a otro de las cataratas del Niágara y en tu acto de acrobacia. Y a lo cual entonces este equilibrista le responde, Señor, aunque nunca yo he estado en América, ni tampoco nunca he visto las cataratas, me encantaría ir. Entonces, pues bien, después de una gran promoción por parte de este inversionista y hacer las preparaciones correspondientes y llevar mucha gente ahí a las cataratas del Niágara, acudió muchísima gente, el equilibrista, él debía de empezar desde el lado canadiense de las cataratas y caminar hacia el lado americano. Entonces los tambores comenzaron a sonar y él avanzó por la cuerda floja de 340 metros de largo, suspendida sobre una parte un poco peligrosa de las cataratas a 49 metros de altura, por encima del agua, con los ojos vendados. Blondin cruzó al otro lado sin ningún problema un 30 de junio de 1859. La multitud estaba enloquecida. Entonces, el equilibrista se acercó al empresario americano y le preguntó, ¿y ahora cree que puedo hacerlo? Por supuesto que le creo, le dijo el inversionista americano. Lo acabo de ver con mis propios ojos. ¿Cómo yo no lo voy a creer? Le dice al equilibrista.
¿Usted realmente, le vuelve a preguntar, usted realmente cree que yo puedo hacerlo? Sí, por supuesto que lo creo. Usted lo acabó de hacer. No, 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 siguió diciéndole el equilibrista. ¿Usted de verdad cree que puedo hacerlo? Sí, dijo el empresario, muy seguro. Creo que lo puedes hacer. Pues bien, entonces, contestó el equilibrista, súbase en la carretilla. Si realmente usted tiene tanta fe y está tan convencido de que yo puedo hacerlo, que esa fe se demuestre con un hecho. Súbase en la carretilla y atravesemos hacia el otro lado. Por eso es que el poder de Dios es más que suficiente para llevarnos a a cabo todo lo que Él quiere. Es suficiente para llevarnos a llevar a cabo todas las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Pero somos nosotros las que debemos de llevarlos a cabo en su poder. Una fe realmente auténtica se demuestra, se ve en la persona, se hace evidente. Una fe auténtica es esa fe que te lleva a perdonar tal vez aquello que alguien puede decir es realmente imperdonable. Una fe auténtica te lleva a conciliar aquello que tal vez tú dices, esto es irreconciliable. Una fe auténtica se identifica a una persona como alguien que realmente es bondadoso, es buena persona. ¿Por qué? Porque se le ve en sus obras, se le ve en sus actitudes. Ahora, si es alguien que dice que el amor de Dios está en su vida, pero no ama con el amor de Dios, ¿será que de verdad el amor de Dios está en su vida? Vuelvo a repetir, si alguien dice que el amor de Dios, no de este mundo, no el de Hollywood, no el de las mariposas, no del sentimiento, si alguien dice que el amor de Dios está en su vida, pero no ama con el amor de Dios, ¿será que el amor de Dios está en su vida? La fe auténtica es una fe que produce obras. Una fe que te lleva a servir a Cristo, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a aborrecer aquello antes lo cual amabas pero que era contrario a Dios, a indignarte y llenarte de irritación o celo santo por las cosas del Señor. Porque tu vida ha sido realmente impactada por la gloria de Cristo. Y no hay manera de vivirla de otra manera. Andar dignamente lo podemos hacer o lo llevamos a cabo cuando hay oración en nuestras vidas y cuando somos movidos por una fe auténtica. Ahora, pastor, ¿por qué es necesario andar dignamente? ¿Por qué yo debo de andar dignamente? Nos dice en el versículo 12, para que anden dignamente. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. El nombre de Cristo es honrado cuando nosotros vivimos conforme a cómo hemos sido llamados. ¿Por qué debo de andar dignamente, llevar una vida digna? Bueno, porque eso le da honra a Cristo. Volviendo a la primera carta, el apóstol Pablo les dice, en el capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros, tesalonicenses, ¿qué ha pasado? Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido. Hermanos tesalónicos, a través de ustedes el nombre de Cristo está siendo honrado, no únicamente en su congregación, sino que las ciudades vecinas están viendo y dándole honra a Cristo por el testimonio de vida que están llevando ustedes. Cuando nosotros andamos dignamente, Cristo Jesús es glorificado. Esto es que cuando las personas miran para alguien y miran para este y se preguntan, ¿y qué pasó? Este antes era un mujeriego. Era áspero con su esposa. No se preocupaba por su familia. Este antes andaba en vicios. Este antes era conocido como un mentiroso. Este antes era conocido como alguien que no creía en Dios, que era lo contrario a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer que antes era una chismosa? Que antes esta mujer era una pleitera, rencillosa, andaba en malos caminos y ahora es lo contrario. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Y ahora dicen que ella, lo que ocurrió fue que aceptó a un tal Jesús. Y ahora dice que es cristiano, que es cristiana. Entonces, cuando las personas ven eso, el nombre de Cristo es glorificado. Porque aquella persona, sí es verdad, antes estaba en las tinieblas, pero ahora está en la luz admirable y camina conforme al llamado que le ha sido dado. Cada día perfeccionado un poco más a la imagen y semejanza del varón perfecto, Jesucristo, caminando en su poder. Cuando esto ocurre, el nombre de Cristo no está siendo pisoteado por tu vida, sino que el nombre de Cristo está siendo glorificado y la cruz cobra la atención que es debida. Estamos honrando el nombre de nuestro Señor. ¿No es verdad que a veces, o mejor este ejemplo, tú te imaginas una embajada de un país en otro país que tenga mal testimonio? ¿Tú has visto alguna embajada con mal testimonio en otro país? Aunque no sea el mejor país, cuando está en otro país trata de dar mejor testimonio. Trata de representar, o debería, mejor dicho, representar dignamente a su país. ¿Es así o no? ¿Debería o no? Sí. De la misma forma nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a representar a Cristo para que a Él le sea dada la honra y la gloria. ¿Por qué, pastor, entonces también debemos de andar dignamente? Debemos de llevar una vida digna. Bueno, te digo esto, también porque nosotros seremos honrados. Como se nos dice en la segunda parte de este versículo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, y serán honrados ustedes juntamente con Él. Aunque nosotros reconocemos que es por el poder de Dios que opera en nosotros, que nuestra vida ha sido y puede ser cambiada, y aunque nosotros dirigimos toda la honra a Cristo, a quien honra a las personas que no conocen a Cristo es a nosotros. ¿Es así o no? Aunque uno se incomoda cuando lo honran, el que realmente sabe que es Cristo y por causa de Cristo es que es lo que es, cuando lo honran, se incomoda. Pero es a uno el que honra. Es a ti a quienes las personas dicen,
oh, cuánta sabiduría tienes tú, ¿verdad? El que es cristiano y habla con un lenguaje cristiano te va a decir, oh, cuánta sabiduría te ha dado el Señor en su palabra. Pero alguien que no conoce de Cristo y ve tal vez la forma en la cual tú te mueves en diversas situaciones y te va a dar honra a ti. Oh, es a ti y es a mí que dicen, wow, qué buen hombre que es. ¿No es verdad? O alguien que no conoce de Cristo te viene a decir, wow, qué buen hombre que sos. Pero claro, es por causa de Cristo. No, te honran a ti. Qué buena mujer que es. Es a ti al que te lo dicen. Es a ti a quien están honrando. Qué buen esposo, qué buena esposa, qué buen padre, qué buena madre. Cuando dicen que tú eres honesto, íntegro, es a ti a quien te lo dicen. Y vuelvo a repetir, aunque el cristiano se incomoda con los halagos y la honra, porque él sabe que es por causa de Cristo que le están diciendo eso. Y es el modelo bíblico que le está siguiendo, el que lo lleva a caminar con sabiduría, con integridad. Es el modelo bíblico que le lleva a ser una mujer sabia, bíblica, que edifica su casa. Es por seguir al Cristo de gloria, que es lo que es. Y esta persona se incomoda cuando le dan este halago, pero a quien le honran y le dan los halagos es a la persona. Por eso es que dice, el nombre de Jesús eso será honrado y ustedes serán también honrados juntamente con Él, aunque el que hace la obra en ustedes es Él. Y nos termina diciendo a nosotros algo que es importantísimo y que nos deja a nosotros sin excusa de caminar dignamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cierre de este pasaje nos deja a nosotros en una posición en la cual no podemos tener excusa de decir, yo no camino dignamente conforme al llamado que he recibido por X, A y Z. Nos deja realmente sin excusa, porque termina diciendo en la última parte del versículo 12, dice así, todo esto es posible. ¿Por qué es posible? Por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. El vivir dignamente, el poder de Dios para que la fe produzca en nosotros buenas obras, el vivir conforme al llamado que hemos tenido, el vivir como hijos de luz, es posible. No es imposible, es posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es posible por el favor de Dios en nuestras vidas. Si yo podría decir, ¿sabes qué es, Señor? Para mí es difícil. Puede ser que sea difícil. Para mí se me hace cuesta arriba. Puede ser que se haga cuesta arriba. Pero no le puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Para mí es imposible vivir dignamente al llamado que tú me has dado como hijo de luz. No le puedo decir eso porque todo es posible y puedo vivir dignamente por la gracia, por el favor de Dios en mi vida. Que a pesar de mis debilidades, Él me fortalece. Que a pesar de mis flaquezas, Él me endereza mi camino. Por Él es que puedo hacer todas las cosas. Por Él es que puedo vivir dignamente. Por Él es que puedo obedecer a Dios y su llamado. Por Él. Esto, si bien es algo muy gratificante, esto es algo que nos da un alivio a nosotros, porque podemos decir, wow, por la gracia de Dios yo puedo vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Por otro lado, nos deja en una posición muy incómoda, y en la cual no tenemos excusa para vivir como hijos de las tinieblas si de verdad hemos sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. No tenemos excusa. Hay muchas personas que citan este pasaje y lo citan en el contexto equivocado y dicen, Dios no te va a poner algo mayor de lo que tú puedas soportar. Y generalmente lo usan para cuando alguien está pasando por un problema muy difícil, ¿no es verdad? ¿Lo han escuchado? Alguien está pasando por un problema muy difícil y dicen, oh, no te preocupes, hermano.
Dios no te va a dar un problema mayor del que tú no puedas soportar. Sí, puede ser, pero el contexto bíblico de ese está hablando con respecto al pecado. Porque continúa diciendo que juntamente con la tentación, también Dios te otorga la salida. Aunque no lo puedas soportar, si no puedes soportarlo, si no puedes hacerle frente, por lo menos, ¿sabes qué? Vas a poder huir. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la salida de esa tentación. Por eso no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque es por la gracia y el favor de Dios que es posible que yo pueda vivir conforme al llamado que he recibido. Es verdad que no podemos decir es por mi fuerza, es porque yo soy más fuerte y tengo más fe que aquel y yo soy así. Sí, puede ser muy convencedor todo eso, muy convincente. Pero todo es posible por la gracia de Dios, por su favor. Por lo tanto, mi amado hermano, no la desperdicies. No la pongas a un costado como si esa gracia no hubiese costado nada. Porque esa gracia costó un alto precio. Es una gracia cara. Costó el precio del Hijo de Dios siendo colgado en el madero, en la cruz. Esa gracia a ti y a mí no nos costó nada, pero le costó todo a Dios. Por eso yo no tengo excusa para vivir como hijo del diablo, si soy hijo de Dios. Tú has sido llamado por Cristo. Él te ha hecho una nueva criatura. Tú tal vez te has arrepentido de tus pecados y has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Yo quiero preguntarte si eso ha ocurrido realmente en tu vida. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿estás viviendo conforme, de manera digna, al llamado que has recibido? Porque si tú te has arrepentido de tus pecados, Cristo te ha dado el don de la salvación de tu alma, el Señor te ha adoptado como su hijo. Yo quiero preguntarte: ¿estás viviendo de manera digna? Esto no es religiosidad, hermanos, esto no es legalismo. Esto es el poder de Dios para transformar nuestra vida de pecado a una vida de santidad que le agrada al Señor. ¿Estás teniendo una vida digna de tu llamado? ¿Estás en una fe que produce buenas obras? Cuando las personas que te conocen y te ven cómo vives, ¿qué es lo que estas personas dicen? ¿Pueden honrar a Cristo por cómo tú estás viviendo? ¿Te pueden honrar a ti por causa de Cristo o no? Puedes ver tu vida hoy y decir: si yo puedo vivir conforme al llamamiento que Dios me ha dado, es posible por la gracia de Dios y mi Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tal vez tú esta tarde estás cayendo en cuenta mediante este mensaje, mediante esta palabra, de que el llamado a vivir una vida digna conforme a su identidad es un llamado de Dios.